Bien, el Secretaría infórmese si las partes han sido debidamente notificadas y se encuentran en sala para llevar a cabo la presente audiencia de cesación de medidas cautelares a Ángel Gómez Vaca por el presunto delito de feminicidio en grado de tentativa, artículo 252 bis, en relación al 8 del Código Penal. Gracias, señor juez. La suscrita secretaria informa a su digna autoridad que todas las partes se encuentran legalmente notificadas, encontrándose en sala para la presente audiencia de cesación a las medidas cautelares personales, encontrándose en sala como Ministerio Público el doctor Bruno Padilla Sebastián Terceros, acompañado de la denunciante, la señora Carolina Russo Suzuki. Por la parte civil se encuentra el doctor Olvis Ávila Solís. También tenemos al imputado, el señor Ángel Gómez Vaca, acompañado de sus abogados defensores, la doctora Fabiola Pereira Miricochea y el doctor John Glenn Popa Justiniano. Es todo en cuanto informo a su digna autoridad para fines conscientes en ley. Muy bien, se tiene presente. Habiendo escuchado el informe emitido por la secretaria, diciendo que todas las partes fueron notificadas legalmente y se encuentran en sala, se tiene instalada la presente audiencia de cesación a medidas cautelares. Tiene la palabra la defensa para que tome finalmente su alegato. Gracias, señor juez. Hago uso de ella. En efecto, hemos hecho la solicitud pertinente a la cesación de medidas cautelares de mi defendido, el señor Ángel Gómez Vaca, de 19 años de edad, toda vez que se encuentra detenido 5 meses en el Centro de Reclusión Palma Sola, de acuerdo a los artículos 314, 315, sobre el artículo 239 del numeral 1, bajo los siguientes fundamentos de hecho y de derecho. Los fundamentos que activaron este riesgo procesal, específicamente el artículo 234 en su numeral 7, respecto al peligro efectivo para la víctima, indicaba el juez algo de que se veía afectado el peligro para la víctima debido a la vulneración que ésta presenta con respecto a mi defendido, por el hecho de ser mujer y tener menor fuerza, así también valoro la perspectiva de género. Paso a su autoridad a demostrar los siguientes elementos para su respectiva consulta y valoración bajo los artículos 171 del Código de Procedimiento Penal y 173 por secretaría, por favor. En donde traemos a colación, para enervar dicho riesgo procesal, se encuentra en primer lugar el RECAP, donde puede evidenciar que mi defendido no cuenta con ninguna sentencia ejecutoriada a la fecha 4 de marzo de 2024. El mismo día también se realiza el certificado SEMI, en donde puede ver que mi defendido tampoco cuenta con ningún antecedente por violencia. Así también traemos a colación los antecedentes policiales de fecha 23 de marzo del 2024, en donde únicamente cursa como antecedente el presente proceso. Puede evidenciar su digna autoridad de que mi defendido no cuenta con ningún otro inconveniente en la sociedad, ningún otro comportamiento que ha indicado de que él tenga problemas con otras personas. En esto bajo el artículo 108 de la Constitución Política del Estado, donde se evidencia que ha sido un buen ciudadano. También traemos a colación como elemento la cámara que se realiza el 30 de marzo del 2024 a la víctima con iniciales ML y Z, que se ha realizado bajo los artículos 353 y 307 como anticipo de prueba. Y también que el mismo Ministerio Público ha utilizado con fines de 307 y 277 para el alcance de la etapa preparatoria. Así también para fines del artículo 333 en su numeral 1. También traemos a colación el certificado de permanencia y buena conducta del 20 de marzo del 2024.
que puede ver su autoridad que mi defendido tampoco cuenta con algún mal comportamiento dentro del centro de reclusión de Palmasola, que ya se encuentra durante 5 meses en dicho centro. También traemos a colación, y es uno de los elementos más importantes que pueden desvirtuar uno de los motivos que fundaron este riesgo procesal, que es el peritaje psicológico del INPUT a cargo de la licenciada Ángela Leiva, realizado en fecha 30 de enero del 2024, donde en uno de los puntos de peritaje, específicamente dando por concurrente el riesgo procesal que lo mantenía activo, del 234 numeral 7, indica como punto de peritaje determinar la peligrosidad hacia la víctima, denunciantes y demás familiares. Como conclusión, la licenciada indica que tras una evaluación exhaustiva del caso, se concluye que el grado de peligrosidad del señor Ángel Gómez Vaca hacia la víctima es bajo. También en su numeral 6, con respecto a este punto pericial, para desvirtuar uno de los fundamentos que activaban este riesgo procesal sobre la perspectiva de género, indica que, por tanto, el riesgo de violencia hacia la mujer por parte de mi defendido también es bajo. Entonces, señor juez, ya no hay más suposiciones para creer que mi defendido es un peligro para la víctima. Es por tal motivo que vamos a pedir a su autoridad que enerve este riesgo procesal 234 en su numeral 7 y declare fundado el presente incidente a la cesación de medidas cautelares personales y pueda dictar en su, en vez de la detención preventiva, algún otro numeral que indique como medida de carácter personal el artículo 231 bis, y asimismo se pueda reforzar la seguridad de la víctima en el artículo 389 bis sobre las medidas de protección hacia la misma. Así también, no existe al momento ningún informe del asignado al caso donde indique de que mi defendido estaría aún en comunicación con la víctima dentro del penal de Palmasola por terceras personas ni por él mismo. También tenga presente su autoridad que dichas medidas pueden ser revocadas de acuerdo al artículo 247 del Código de Procedimiento Penal. Gracias. La palabra, señor juez. Complementando a la cesación de la detención, la solicitud de cesación de la detención preventiva, mi persona va a fundamentar lo siguiente con respecto al 235 numeral 2, pero primeramente queremos ofrecer como medio de prueba cualquier investigación, igual forma, por secretaría, por favor. Note su autoridad como bien lo manifiesta el artículo 239 en su numeral primero, cuando no hubo elemento demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o son inconvenientes que sea constituida por otra medida. Con respecto al artículo 235 de su numeral 2, ¿cuáles fueron los motivos que fundaron este riesgo procesal? Note su autoridad que mediante el auto interlocutorio el juez mantuvo este riesgo procesal bajo el argumento de que faltaban 6 testigos por declarar y de igual forma faltaría la declaración de cámara Gesell de la menor hermana de la víctima. En este sentido, señor juez, ofrecemos el cuartil de investigación con la finalidad y en base al artículo 171 del Código de Procedimiento Penal, es decir, la libertad probatoria y conforme al artículo 173 del mismo, es decir, la valoración, para que su autoridad tenga todos los elementos probatorios con la finalidad de evitar este riesgo procesal. Lo ofrecemos en el sentido de que en dicho cuartil de investigación su autoridad podrá evidenciar que existen 4 informes del asignado del caso. Y en el número 3, en el informe tercero podrá evidenciar que el asignado al caso remite estas 6 declaraciones al fiscal en materia. Es decir, se estaría cumpliendo con los testigos, y cabe mencionar que son testigos de oída, se estaría cumpliendo con este presupuesto, y en el cual, conforme las pruebas que hemos presentado, los testigos en un momento de su declaración en esta fase han manifestado que han sido influidos negativamente o han sido obstaculizados, ya sea por imputado o por cualquier otra persona. Más al contrario, no tuvieron ningún problema de declarar, ya que todos los testigos que imputaron este riesgo procesal ya habían declarado. Y de igual forma, su autoridad podrá evidenciar que, como bien tiene conocimiento, ya se llevó a cabo la declaración de cámara Gesell de la menor, la hermana de la presunta víctima, en el cual ya advertido conforme al artículo 307, su autoridad se puso el manto de un juez de sentencia y pudo
revestir de prueba, ya calificada de prueba, dicha declaración. En ese sentido, se habían cumplido todos los presupuestos que han activado este riesgo procesal, por lo cual, con todos los elementos probatorios, ya estaríamos cambiando, ya se había cambiado la situación jurídica de los imputados, siendo que ya no son los mismos motivos los que fundaron en la audiencia de medidas cautelares, por lo cual vamos a solicitar que se mantenga lo que es la presunción de inocencia. Aquí estamos hablando de los riesgos procesales, estamos hablando de la probabilidad de autoría, y se pueda defender nuestro defendido de libertad, por lo que vamos a solicitar que este riesgo procesal quede desvirtuado y, como bien lo manifestó mi colega, se aplique otra medida cautelar del 1 al 9, siendo esta la que tiene mi defendido la más extrema, más gravosa. De igual forma, si en caso de que llegue a incumplir, está el presupuesto del artículo 247 del Código de Procedimiento Penal, es decir, la revocatoria. De igual forma, vamos a solicitar, conforme al artículo 389, es decir, medidas de protección para reforzar el presente proceso. Gracias, señor juez. Vamos a solicitar que se declare fundado el incidente de cesación a la detención preventiva. Gracias. Se tiene presente, tiene la palabra el Ministerio Público. Gracias, señor juez. Previamente solicitamos a las autoridades el informe de traslado con las pruebas aportadas por la defensa a través de Secretaría. Gracias, señor juez. Habiendo hecho presente el principio de igualdad procesal de acuerdo al artículo 119, hemos analizado las pruebas aportadas y también habiendo escuchado el argumento de parte de la defensa del imputado, solicitando ello la cesación de la detención preventiva a través del artículo 239 en su numeral 1, cuando nuevos elementos demuestren que no concurre la misma que la fundaron. De esta manera, su autoridad tiene que evidenciar que la parte de la defensa pretende hacerlo caer en error, puesto que la parte de la defensa no ha manifestado, no ha fundamentado el por qué Rehab Sembi determinaría una nueva circunstancia para que usted pueda dar la cesación a la detención preventiva y así el imputado no pueda, en este caso, ser un peligro inminente para la víctima. Tenemos que también tener en cuenta la sentencia constitucional C001 del quebrado 2019, en la cual ha establecido claramente que el juez, al momento de jugar, tiene que hacerlo con perspectiva de género. Él tiene que hacer un análisis en el cual tiene que tomar en cuenta el caso que se está llevando a cabo, que en este caso es un caso de feminicidio en grado de tentativa, puesto que se debe analizar la vulnerabilidad que tiene la víctima hacia el imputado. En este caso, también plantea los antecedentes policiales, pero no ha fundamentado cómo es que estos pueden ayudar a establecer que el imputado ya no es un peligro efectivo para la víctima, porque los antecedentes policiales no claramente se pueden mostrar
que el imputado no va a ocasionar un daño, no va a hablarle, en este caso, a la víctima. También la parte de la defensa ha traído a su consideración a través del artículo 239 en su numeral 1, la Cámara GES manifiesta que ya se ha realizado la Cámara GES. Es así, señor juez, que sí ya se ha realizado la Cámara GES, pero en la misma Cámara GES la víctima manifiesta que en este caso el imputado le sigue mandando mensajes de WhatsApp queriendo llegar hacia ella. Esto también tenemos a colación un certificado psicológico ya de la víctima, donde a través de secretarías podemos correr el traslado, donde demuestra claramente el grado psicológico que tiene la víctima en afectación a lo que está sucediendo y de los mensajes del hoy imputado. De esta manera, a través de esto, se ha demostrado que el imputado está queriendo llegar hacia la víctima y se tiene que tomar en cuenta que tenemos, en este caso, juicio. Tenemos que ver de mira al juicio para proteger, en este caso, la aplicación de la ley, que son una de las capacidades, una de las protecciones que tienen las medidas cautelares. En este caso, se va a proponer como testigo en este caso, en la etapa de producción de prueba testifical a la víctima, ¿ya? De esta manera, también la defensa trae a colación un peritaje psicológico, pero tenemos que tener en cuenta que la defensa le tiene que expresar a su autoridad el contexto de lo que está basado ese peritaje psicológico. Si se ha visto por qué, estando un feminicidio, estando en grado de tentativa, el imputado no va a ser peligro eminente para la víctima. Manifiesta que no cuenta con el odio hacia la mujer. Y de esta manera, señor juez, vamos a pasar a fundamentar el por qué los elementos probatorios aportados para que su autoridad los analice no son suficientes para poder enervar el artículo 235 en su numeral 2, que se tiene que apuntar a la mira del juicio. Los testigos van a ser, en este caso, van a ir a declarar al juicio. Es uno de los presupuestos que tienen el tema de la etapa preparatoria. ¿Cuál es la finalidad? La etapa preparatoria tendrá por finalidad la preparación del juicio oral y público mediante la recolección de todos los elementos que permitan fundar la acusación del fiscal o del querellante. De esta manera, los mismos van, de acuerdo al artículo 350 al 354, van a manifestar en el desfile probatorio lo que han evidenciado. Así que, puesto que la víctima claramente, y también tomando en cuenta la presunción de veracidad por vastas sentencias constitucionales, se tiene que ver que el imputado ha intentado llegar a la víctima. Entonces, no se tiene con seguridad que el imputado no va a llegar hacia los testigos. Estaba buscando de qué manera poder influir en los testigos. De esta manera, señor juez, es que solicitamos a su autoridad se declare infundado el presente incidente de cesación a la detención preventiva, dejándose la medida cautelar de detención preventiva. Es en todo lo que puedo expresar, señor juez. Muchísimas gracias. Se tiene presente la representante de la víctima puede tomar uso de la palabra si quiere hacer uso de ese derecho. Gracias, señor juez. Vamos a hacer uso de ella. Primeramente, adherirnos a todos y cada uno de los fundamentos expresados por el Ministerio Público, el cual ha cumplido con lo que establece el artículo 225 de la Constitución Política del Estado. Hemos escuchado muy atentamente la fundamentación que ha expresado la parte del acusado, el mismo que lo han basado en el artículo 239, que establece taxativamente las medidas cautelares
personales cesarán por el cumplimiento de las siguientes causales. Uno, cuando nuevo elemento demuestre, dice señor presidente, que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente. Ellos están en la primer vertiente que dicen cuando nuevos elementos. A su digna autoridad le ha traído prueba documental concerniente en REHAB, CENTI, antecedentes policiales, cámara GESE, permanencia y conducta, y además el cuadernillo de investigación, señor presidente. Cada uno de estos elementos que ha mencionado la abogada de la defensa, ninguno de ellos desvirtúa lo que establece el artículo 234.7, y su vasta experiencia y su autoridad lo conoce muy bien, siendo necesario, señor presidente, siempre tener en cuenta la perspectiva de género, y por eso es que ha sido creada la ley 348, y la finalidad de esta ley es proteger a las mujeres, y así también lo ha establecido nuestra Constitución Política del Estado en su artículo 15. Señor presidente, también le han traído a su digna autoridad lo que viene a ser una pericia psicológica. Es de conocimiento también de su digna autoridad, además que se atribuyen los peritos funciones de decir que no es un peligro para la víctima o ya no es un riesgo para la víctima. Esto, señor juez, solamente su autoridad y el tribunal va a llevar a tomar en cuenta. No es una perito que va a determinar esto. En este sentido, señor presidente, no se encuentra dentro de los parámetros para poder llegar a enervar este riesgo procesal que establece el artículo 234.7. Muy aparte, señor presidente, que existen vastas jurisprudencias, y estas líneas jurisprudenciales han sido creadas justamente por este tema, por la perspectiva de género, señor presidente. En este sentido, vamos a pedir a su digna autoridad, toda vez que la defensa no ha cumplido con lo que establece el artículo 239 en su primer parámetro, que viene a ser cuando nuevos elementos, toda vez que estos elementos son insuficientes para poder elevar este riesgo procesal. Muy aparte, señor presidente, que también han mencionado a su digna autoridad que existe en la Cámara GESE que se le realizó a la hermana menor de la víctima, pero lo que no le han dicho a su autoridad que esta menor de edad ha manifestado claramente que el imputado es una persona agresiva y que le tiene miedo. Y esto debe ser valorado por su digna autoridad para poder juzgar con relación a este numeral del 234.7. Además, señor presidente, su autoridad también, con este cuadernillo de investigación para el artículo 235 en su numeral 2, pretende desvirtuar este riesgo procesal manifestando que allá habían comparecido testigos, que vienen a ser 6 testigos, y también se encuentran ya los actos investigativos. Sin embargo, señor presidente, su autoridad va a poder compulsar que uno de los testigos, que viene a ser el testigo 5, si no me equivoco, cuando el asignado al caso le pregunta si quiere agregar algo más, manifiesta este testigo que familiares estaban tratando de hacer que no venga a declarar. Y eso lo va a compulsar su autoridad, y esto activa prácticamente lo que establece el artículo 235 en su numeral 2. En este sentido, señor presidente, por todos los fundamentos antes expuestos y tomando en cuenta, señor presidente, el artículo 221 que dice finalidad y alcance en su parte infine, la libertad solo podrá ser restringida cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, que es el presente caso, con relación al artículo 277, señor presidente, la preparación del juicio oral, la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley. ¿Por qué la aplicación de la ley, señor presidente? Porque el Ministerio Público ahora maneja indicios, pero cuando llegue a acusar va a tener certeza. Entonces, se lo va a llegar a sentenciar por un tipo penal. Y para que él pueda cumplir este tipo penal, necesitamos que se mantenga la detención preventiva. Además, señor presidente, debe tener en cuenta el principio de necesidad que rige al Ministerio Público. ¿Por qué este principio, señor presidente? Porque el principio de necesidad se hace necesario que el Ministerio Público pueda trabajar dentro del proceso para hacer los actos investigativos y no sea interrumpido por la parte del imputado. En este sentido, y por todos los fundamentos antes expuestos, siempre estableciendo la Constitución Política del Estado y todos los tratados internacionales, además de nuestra Constitución, las normas jurisprudenciales, señor presidente, como viene a ser la sentencia constitucional 001/2019-S2, la 001/2022, señor presidente, vamos a pedir que no se le conceda lo que viene a ser la cesación a la detención preventiva y se mantenga el imputado con detención preventiva en aplicación del artículo 231 bis en su numeral 10. Gracias.
Se tiene presente. Daría, por favor, por la ley de investigaciones, tiene que fue al lado a la ley. No, pero eso no. Gracias. Se tiene presente a continuación el suscrito juez de instrucción penal anticorrupción cuarto de la capital, doctor José María Fernández Jauregui, pasa a dictar resolución. Vistos la solicitud de cesación a la detención preventiva interpuesta por el imputado Ángel Gómez Vaca contra la resolución 1771 quebrado 2024 de fecha 30 de mayo de 2024 dictada por el juez de instrucción penal anticorrupción cuarto de la capital que sigue el Ministerio Público en contra de Ángel Gómez Vaca, paso a detallar lo siguiente. Antecedentes del caso: que en la presente audiencia el imputado ha establecido su agravio sobre la base de lo dispuesto en los riesgos procesales del artículo 234, numeral 7, respecto al peligro efectivo para la víctima, y el numeral 2 del artículo 235 del Código de Procedimiento Penal, de amenaza o influencia negativa a los testigos, peritos, víctimas, configurados como peligro de fuga y obstaculización, por lo que pide cesación a su detención preventiva. Fundamentos jurídicos del fallo: que en el presente juzgado o juzgador, el mismo debe cumplir con la obligación que impone el artículo 239 del Código de Procedimiento Penal, el cual establece con claridad meridiana que, planteada la solicitud en los casos de los numerales 1, 2, 5 y 6, la juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de 48 horas. En ese sentido, este juzgado, cumpliendo esa directriz y esa exigencia, se va a valorar y fundamentar la misma y posteriormente resolver. Análisis del caso concreto. En relación al numeral 7 del artículo 234 del Código de Procedimiento Penal, que hace referencia al peligro de fuga, la defensa del imputado manifiesta que, a efecto de poder elevar ese riesgo procesal de acuerdo al 171 de nuestra norma adjetiva penal, establece el principio de libertad probatoria. Es que ellos traen certificado de REHAB del año 2024. Certificado semi y antecedentes policiales, lo mismo que datan del 4 de marzo, y un certificado de antecedentes policiales de 23 de marzo de 2024. Demuestran con ello que el cliente, en este caso el imputado, hasta el día de hoy no ha cometido ningún hecho ilícito, ha tenido un buen comportamiento, como todo buen ciudadano, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado en el título 108. En ese sentido, ha cumplido cabalmente, sus deberes y obligaciones, y es en este proceso en el cual se encuentra involucrado bajo el manto de la presunción de inocencia, conforme al 116 de la Constitución Política del Estado, que se debe mantener mientras no se demuestre lo contrario con una sentencia ejecutorial. Considerando que por lo manifestado también por la defensa del imputado, la defensa del imputado afirma que para enervar el riesgo procesal trae a colación, adjuntando a lo mencionado, un peritaje psicológico del INCUP realizado por la licenciada Ángela Ley, que en su numeral 4, referido a determinar la peligrosidad hacia la víctima, denunciante y demás familiares, como conclusión indica: tras una evaluación exhaustiva del caso, se concluye que el grado de peligrosidad del señor Ángel Gómez Vaca hacia la víctima es bajo. Y en un numeral sexto añade, concluye que por tanto el riesgo de violencia hacia la mujer es bajo. Con este peritaje podemos desvirtuar el numeral 7, menciona la defensa,
del artículo 234, y ya que no hay más suposiciones para creer que en este caso, si el defendido o el imputado es un peligro para la víctima o testigos. En relación al artículo 235, en su numeral 2, respecto al peligro de obstaculización del Código de Procedimiento Penal, la defensa del imputado afirma que las declaraciones de los testigos de cargo presentados por el Ministerio Público y ofrecidos como pruebas documentales no dicen nada en cuanto a la peligrosidad del denunciado. Es más, ante la pregunta del policial que le hizo a todos si tenían que agregar algo sobre la conducta del imputado, dijeron que no. Que la defensa del imputado también afirma que esas pruebas que ofrecen para el 235, numeral 12 en su vertiente testigo, incluido el informe del investigador asignado al caso, se va a poder corroborar que en estos meses se ha modificado la conducta del defendido, es decir, un buen comportamiento, con lo cual no concurrirían razón o motivo alguna para su detención preventiva. También, y en base a lo establecido en el artículo 7 sobre el principio de favorabilidad, el artículo 116, la presunción de inocencia, y en base al 239 del numeral 1 del Código de Procedimiento Penal, piden que han cumplido con solicitar se otorguen medidas de carácter personal. Por tanto, el juez de instrucción penal anticorrupción cuarto de la capital, administrando justicia a nombre del Estado plurinacional de Bolivia y en virtud de la jurisdicción y competencia que por ley ejerce, conforme a los argumentos reales y legales expuestos por las partes y en cumplimiento numeral 2.4 del artículo 9, del artículo 14, 22, el romano 1 y 3 del artículo 23, el artículo 115, el romano 1 del artículo 119, el artículo 180 de la Constitución Política del Estado, los artículos 3, 7, el 8, el 9, el 13, el 84, el 113, el 123, 124, 235, 236, 239, 244 y 252 del Código de Procedimiento Penal, resuelve. Primero, declara fundado la solicitud de cesación a la detención preventiva para el imputado Ángel Gómez Vaca. En consecuencia, se ordena por secretaría se extiende el mandamiento de libertad para el imputado Ángel Gómez Vaca, debiendo los responsables del régimen penitenciario dar cumplimiento al ordenado con la celeridad que el caso amerita. Al mismo tiempo y de conformidad al 231 bis de la Ley Adjetiva Penal, se imponen las siguientes medidas cautelares personales para el imputado Ángel Gómez Vaca, de acuerdo al 231 bis, el cual determina: numeral 5, la prohibición de comunicarse con familiares de la víctima hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. En el numeral 6, una fianza económica de 40.000 bolivianos, la misma que deberá ser efectiva en la cuenta del órgano judicial del Estado Plurinacional. Numeral 9, la detención domiciliaria con escolta en su domicilio con vigilancia, con autorización para ausentarse a efecto de realizar su jornada laboral desde las 7 a.m. hasta las 19 horas. Por lo expuesto, queda en consecuencia enervado los riesgos procesales, numeral 7 del artículo 234, numeral 2 del artículo 235 del Código de Procedimiento Penal. Todos los sujetos procesales que se sintieran agraviados pueden hacer uso de su derecho impugnativo conforme al 251 del Código de Procedimiento Penal a la presente resolución de conformidad al romano 2 del artículo 180 del Código de la Constitución Política del Estado, y tienen un plazo de 72 horas para realizar. La palabra, señor juez. ¿La tienen? De conformidad a lo que establece el artículo 251 del Código de Procedimiento Penal con relación al 180 romanos 2 de la Constitución Política del Estado, vamos a hacer uso de recurso de apelación, reservándonos el derecho del 396 y 398 de fundamentar en audiencia de apelación. Gracias. La palabra, señor juez. De acuerdo al artículo 180 de la Constitución Política del Estado, en su romano 2 sobre el derecho a la impugnación, vamos a hacer uso
del recurso de apelación incidental de acuerdo al artículo 251 del Código de Procedimiento Penal. Muchísimas gracias, señor La presidente. palabra, señor juez. Tiene De igual forma, la defensa va a hacer uso del recurso de apelación conforme al artículo 251 del Código de Procedimiento Penal, concatenado con el artículo 180 del Estatuto de la Constitución Política del Estado, por lo cual vamos a solicitar que se remita en el plazo establecido por ley al Tribunal de la Gracia. Se tiene presente la apelación presentada tanto por la defensa como por el Ministerio Público, de manera que por secretaría remítase el cuaderno procesal al Tribunal de Alzada en el plazo establecido conforme a ley y sea bajo responsabilidad. La audiencia ha concluido.